Buenas tardes con todos, con todas y con todes. Bienvenidos una vez más a la sesión de entrevistas de Crónicas de la Diversidad. Hoy cuento con un gustazo de poder estar con José Córdoba, editor general de la editorial Cacahuetes en Arequipa. Mucho gusto, José, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes Nathaniel, buenas tardes a las personas que siguen a Crónicas de la Diversidad. Un gusto conversar con ustedes desde Arequipa. Genial. Sí, más bien nosotros agradecidos de tenerte. Hoy vamos a hablar un poco de cómo es el panorama editorial en Arequipa, ¿no? Es la segunda capital, se podría decir, del Perú en cuestiones de producción editorial. De ahí han salido grandes escritores, escritores, y que también tienen una visibilización importante sobre la temática LGTBIQ en Perú y en Latinoamérica. Por mencionar algunos textos, en Claristicón, también está el texto Una tarde de la que nos acordamos, ¿cierto? También Cinco maneras de amar a un travesti, Azahar, Barrio de Campo, Geometría Mortal, Jardín de Arena y tantos otros más. Cuéntanos un poco más del trabajo de Cascahuesos en el panorama literario editorial de la ciudad de Arequipa. Este año estamos cumpliendo 13 años. Empezamos en el año 1997 con un propósito. Era difundir la literatura arequipeña a nivel nacional. Pero tuvimos la suerte de crecer rápidamente y esa difusión de escritores arequipeños se convirtió en difusión de autores peruanos, es decir, hacer un catálogo de escritores peruanos para más adelante poder difundirlos fuera del país. En el año 2010 empezamos a salir fuera del país y con ello también empezamos a hacer un catálogo de escritores internacionales. Primero hemos empezado con la edición de poesía, que es hasta ahora el cuerpo más fuerte de la editorial. Hemos llegado a los 70 títulos de poesía y hace 4 años empezamos también a darle más punche a la narrativa. Sacamos un segundo sello editorial para ello. Ya con todo el aprendizaje de la primera etapa de Cascahuesos, que era la poesía. Y bueno, a partir de hace poco que estamos tratando de abrir nuestro abanico de publicaciones, digamos, para que sea un poco más inclusiva, tanto en género como en diversas manifestaciones, ¿no? No solamente la poesía, la novela y el cuento, sino también la crónica, los diarios, los ensayos no académicos y diversos tipos de manifestación literaria que tienen los escritores, ¿no? Este año queríamos empezar a difundir 2 nuevos sellos, un sello para ediciones de bolsillo y un sello de investigación de ciencias sociales. Sin embargo, por la pandemia el proyecto creo que se posterga para el próximo año, pero digamos el catálogo, los autores con los que ya hemos conversado, que formarían parte de estos nuevos proyectos, están pendientes, ¿no? de que nosotros podamos reiniciar apenas podamos, luego de salir de la pandemia. Acuérdate que en Arequipa todavía estamos en confinamiento, entonces no hay trabajos de imprenta, hay una sola librería abierta en la ciudad, no podemos salir como quisiéramos para poder trabajar con normalidad, entonces estamos esperando también eso, ¿no? Reprogramando todo y seguimos investigando porque aparte digamos de
tener una apuesta por la literatura LGTB. También queremos hacer una apuesta por literaturas que hablen de, por ejemplo, del poliamor, de la anarquía relacional, ¿no? Estamos investigando en foros, en grupos de redes sociales, justamente para ver qué tipo de literatura está circulando, ¿no? en estos grupos que son amplios, que son diversos, que están en varios países, ¿no? Que tienen presencia en México, España, Argentina, pero que sin embargo todavía en el país, en Perú, no se visibiliza mucho. Sí, muy de acuerdo. El trama literario y editorial peruano ha sido fuertemente golpeado por esta pandemia, ¿no? Quisiera empezar por ese aspecto. ¿Ustedes ven como que en Cascahuesos una oportunidad en todo este panorama o tal vez ha marcado una pauta para desacelerar el crecimiento de la producción editorial, tanto en Arequipa como en su propia casa editorial, ¿no? Cascahuesos? ¿Ustedes lo ven como una oportunidad para reinventarse, ¿no? Tal vez en el espacio virtual, o solamente han visto un retroceso y que se quieren y que es una oportunidad para recuperarse en todo caso más adelante? Bueno, lo que se ha visto es que se ha desacelerado todo, ¿no? Se ha interrumpido todo, se ha quedado en stand-by todo, pero lo que hacemos los emprendedores es tomar esto como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para fijarnos en otras posibilidades. Por ejemplo, el sector editorial en el Perú es muy poco propenso a trabajar con los libros electrónicos, ¿no? Sin embargo, con la pandemia nos estamos dando cuenta de que ahora sí es importante tomar en cuenta ese mercado. Ha crecido bastante en estos meses, sobre todo fuera del país, la demanda del libro electrónico. Entonces creo que es una oportunidad para poder fijar nuestras marcas a nivel global, ¿no? Porque obviamente el comercio electrónico es global. Entonces es una buena oportunidad, ya que el usuario, el consumidor está obviamente explorando el mercado electrónico, y creo que es una gran oportunidad para todo el sector peruano, todo el sector editorial, ¿no? Poder utilizar esta plataforma. Y yo creo que también ha sido un año, es un tiempo, digamos, para también poder repensar cómo reestructurar una empresa editorial, ¿no? Viendo todas las posibilidades que vienen ahora a partir de la nueva normalidad que venga, a la que nos vamos a confrontar luego, ¿no? De que empiecen a disminuir los casos, que empiece a llegar la vacuna. Entonces yo supongo que también la idiosincrasia del lector también va a sufrir, se va a transformar. Va a haber otro tipo de requerimientos, otro tipo de lecturas también, me imagino, ¿no? Porque obviamente esta pandemia está haciendo pensar a nosotros mismos qué es la humanidad, ¿no? Cómo estamos desarrollando nuestros planes en el planeta, cómo lo estamos explotando, cómo nos estamos aprovechando de él sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Entonces este tipo de virus aparecen justamente por ese motivo, y creo que el lector igual va a tratar de buscar otro tipo de verdades, ¿no? Que es lo que hay detrás de la pandemia, más allá de lo conspiranoico, pero sí, ¿no? Ya se ha visto a filósofos hablando del tema, tratándolo desde el tema de vista ideológico, ¿no? Desde el capitalismo, desde diversos aspectos que, digamos, nos están tratando de hacer pensar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Entonces nosotros desde la editorial también estamos muy pendientes de ello, para de alguna manera poder contribuir con un grano de arena más adelante en lo que se pueda, a través de la difusión de, no sé, de algún tipo de literatura que de pronto aparezca, ¿no? como consecuencia de la pandemia. Sí, justamente uno de los filósofos que hablaba bastante sobre eso es Byung-Chul Han, ¿cierto? El que muchas veces ha cuestionado incluso a Slavoj Žižek sobre esta realidad
que va a cambiar, ¿no? Para bien o para mal, va a ser una cuestión mucho más del hombre buscando, del ser humano, el hombre, la mujer, la persona de la identidad sexual y de género va a intentar buscar una respuesta. Eh, Tú como editor esperas en un futuro cercano tener este tipo de propuestas de una literatura mucho más existencialista, mucho más cuestionadora, tal vez no crónicas de pandemia. La editorial Cascahuesos estaría como que interesada en abordar, en publicar este tipo de relatos, este tipo de experiencias, ya sea en las diversas manifestaciones Sí, desde luego que literarias. sí, desde luego que sí. Como te digo, estamos muy expectantes de lo que venga, de las nuevas formas de ver el mundo, que obviamente se van a explayar en cualquier género, ¿no? Desde el ensayístico, desde el pensamiento hasta la literatura en sí, ¿no? La novela, el cuento, la poesía. Entonces, esto va a marcar un hito, obviamente, como ha sucedido en anteriores epidemias, pandemias que han asolado el planeta. Entonces, de alguna manera, si no nos preparamos, no seríamos parte, digamos, de todo este acontecimiento, ¿no? Entonces, sí, estamos pendientes de todo ello, y bueno, y no solamente de la pandemia, sino, acuérdate que el próximo año se celebra el Bicentenario, ¿no? Que es una fecha importante para nosotros los peruanos, y también estamos pendientes de ello, porque desde el gobierno hacia muchas instituciones hay un olvido, digamos, por la pandemia ha logrado olvidarnos de esa fecha, y creo que no hay que descuidarnos de ello. Es importante también tener en cuenta el desarrollo de la historia del Perú desde la época prehispánica hasta nuestros días, ¿no? Saber que ya tenemos 200 años como una incipiente república es importante, porque eso es parte también del legado que podemos dejar a nuestros descendientes. Entonces, son dos cosas por las que nosotros estamos ahora pendientes, que es el tema de la pandemia y también el tema del Bicentenario. Sí, por supuesto. El Bicentenario también es una oportunidad para empezar a cuestionarse, ¿no? ¿Qué hemos hecho como sociedad en 200 años? Y justamente la editorial Cascabuenos también se identifica por una cuestión de visibilizar, como al principio lo mencionabas, ¿no? Las distintas realidades LGTBIQ+ en el Perú, en especial en las regiones que están descentralizadas, ¿no? Existe una constante de las editoriales de las grandes transnacionales que pretenden de alguna manera visibilizar cierto tipo de sexualidades y disidentes, pero desde una óptica hegemónica. Ustedes han publicado, tienen un amplio abanico de textos de la diversidad sexual, y ahora con el tema este del poliamor que te estás mencionando, que próximamente vamos a poder ver, ¿no? Y de la anarquía también de las relaciones. ¿Cuál es, cómo nace ese interés de Cascahuesos por apostar por esa literatura que de alguna manera siempre ha sido marginada y que sigue siendo marginada y que seguirá siendo porque causa una reacción, es provocativa? Sí, bueno, digamos que la tradición peruana, la literatura peruana, desde sus grandes cimientos, que son en el siglo XX, a inicios del siglo XX, está marcada igual por la presencia de escritores del movimiento LGTB, ¿no? O sea, tienes uno de los fundadores de la poesía peruana, es César Moro, ¿no? Que justo ayer estaba de cumpleaños. Entonces, digamos, si uno no considera que dentro de la literatura ya hay manifestaciones, ¿no? De escritores del movimiento LGTB, pues imagínate, si uno no considera eso, pues no está viendo la mayor amplitud que tiene la literatura peruana, ¿no? En el siglo, bueno, en los años 60, no, en los años 50 está Jorge Eduardo Elielson, otro ícono muy importante de la literatura peruana, que también era homosexual. Y entonces, digamos, hay una tradición muy importante
que digamos, le da al país una estructura, le da un capital importante para que sea visibilizada fuera de, digamos, en el continente o en otros lugares, como una de las grandes cumbres de creación poética, donde también existen escritoras mujeres, donde también existen escritores homosexuales. Entonces no solamente es una literatura hecha por heterosexuales, ¿no? Entonces eso creo que es un aliciente para ver que ya desde hace muchos años, desde hace un siglo, se puede, se ha dado también toda unas propuestas literarias que han sido dadas por escritores del movimiento LGTB, ¿no? En narrativa tienes a Abraham Valdelomar, por ejemplo, ¿no? Un escritor de Ica, también considerado dentro del movimiento LGTB. Entonces yo creo que eso es importante, y digamos una editorial como la nuestra, que está en una región muy lejana, muy alejada de la capital, y que nos ha permitido tener un trabajo constante en toda la macrorregión sur, ¿no? Desde Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, digamos, todo el recorrido que se ha dado en estos 12 años, visitando ferias, encuentros de escritores, congresos de estudiantes, sirve para también ver propuestas de escritores del movimiento LGTB que también están en estas ciudades y que de repente tienen temor, de repente se encuentran o se ven un poco solitarios en su quehacer cuando conversan con nosotros, y digamos, les podemos dar cierto apoyo en explicarles de que, claro, la literatura es multigenérica desde hace mucho tiempo. Creo que sirve mucho para seguir construyendo un cuerpo, digamos, mucho más amplio y mucho más inclusivo, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora, ¿no? Ser un poco más inclusivos con todo tipo de manifestación, porque además en el sur del Perú las raíces de la población es también diversa, ¿no? Es multidiversa. Hay un marcado origen que viene desde el altiplano, desde Cusco, desde la selva, desde la costa. Entonces también las manifestaciones literarias además también son multilingüales, son manifestaciones que creo que algún investigador de Lima, si no me equivoco, Mauro Mamani, proponía un término, por ejemplo, como el quechumara, ¿no? Que era la mezcla del quechua y el aymara, que digamos había como una especie de lengua híbrida, digamos, nacida de estos dos idiomas originarios, ¿no? Y si a eso le agregas, por ejemplo, ¿no? el quechua castellanizado, o el aymara castellanizado, o el quechua, o el español quechuizado, o el español aymarizado, o sea, digamos, las propuestas literarias que pueden surgir, no solamente de los movimientos, en este caso del movimiento LGTB o de otro tipo de movimientos sociales, sino también desde la propuesta lingüística también, ¿no? Que es diversa. Publicamos a un poeta de Puno, Osman Al-Zawiri, un poemario donde él intenta plasmarse en su propia forma de expresión, que es una especie de español quechuizado. Entonces, en algún momento, digamos, para el canon normalizado del español común, no fue aceptado. Todos pensaban que eran errores de la editorial de no haber corregido el libro. Sin embargo, dijimos, no, estamos apostando por esta voz que se trata de expresar tal como es. O sea, más allá de eso, si hay un trabajo literario, hay metáforas, hay imágenes, hay todo lo que un buen poeta, un buen lector de poesía busca, ¿no?
pero sin embargo la forma de expresión está bien, porque es su forma poética de expresarse. Y nos ha ido también porque ahora el poeta lo están traduciendo al inglés, ¿no? Lo han traducido al portugués, al italiano, entonces, digamos, fuera del país lo ven con mucho más aprecio porque es un riesgo total, es quebrar el lenguaje, ¿no? Para expresar una forma poética, digamos, muy diferente en el panorama peruano, y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, también buscamos, ¿no? Apostamos por ese tipo de cosas. Sí, y uno de esos ejemplos, tal como tú los pones, es Eucaristicón. Este poemario, ¿no? Homoerótico que refleja de alguna, o metaforiza, perdón, de alguna manera el Vía Crucis. Edgardo Solís Guzmán, ¿cómo fue trabajar con él en la edición de Eucaristicón? Cuéntanos un poco más sobre ese proceso, ya que es sumamente provocativo el poemario, ¿no? Y sobre todo los temas que aborda, ¿no? La religión desacralizada de alguna manera. Sí, a Edgar lo conocimos en el año 2015. Nos invitaron a un festival de poesía en Cochabamba y, como te contaba hace un rato, ¿no? Siempre tratamos de asistir a este tipo de eventos porque es el lugar donde uno puede tener mejor contacto con los escritores, ¿no? Con los poetas. Y entonces viajamos a Cochabamba el año 2015. El festival estuvo muy bueno, y uno de los poetas que nos llamó la atención era Edgar, porque no era un poeta muy partícipe de las reuniones, de las grandes reuniones, ni de las discusiones que a veces suceden en este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, en algún momento aprovechamos la oportunidad para conversar con él, y inmediatamente fue muy explícito en explicarnos el tipo de literatura que hacía, y que este libro que nosotros publicamos había ganado un concurso en Bolivia y no había tenido la difusión que a él le hubiese gustado, y justamente era por el tema, ¿no? Entonces nos obsequió el libro, ya en Arequipa lo hemos leído y hemos descubierto la calidad del texto, que siempre apostamos primero por la calidad, y una vez que vimos, digamos, la calidad literaria del libro, le escribimos para hacer la edición peruana, ¿no? Y él estuvo muy contento porque pensaba de que el libro se iba a quedar ahí, ¿no? Enfrascado, digamos, en no tener la difusión que él hubiese querido. Entonces fue grato trabajar con él. Igual hicimos la presentación en Arequipa, también lo hicimos en Juliaca, y luego en La Paz. Bueno, la presentación de La Paz fue una cosa alucinante porque salió vestido de cura, hizo la liturgia de la misa, ¿no? Pero desde otra perspectiva, pues, ¿no? Desde la que él quiso mostrar en sus escritos, ¿no? Ahora estamos preparando un segundo libro de él, que también igual se ha quedado un poco estancado, primero por todo este caos político que ha habido en Bolivia, ¿no? Desde que lo sacaron a Evo del poder, y luego se vino la pandemia, entonces hemos postergado 2 veces ya la edición del libro, pero igual hemos llegado al acuerdo de que en algún momento lo vamos a sacar. Ojalá podamos sacarlo este año. Estamos viendo eso, y también queríamos trabajar con él un texto muy interesante y que me parece algo digno de publicar y de difundir, ¿no? Que es un trabajo que él hizo allá con una ONG en la que él trabajaba, que se llama el Diccionario Marica, que es una cosa fabulosa. Había encontrado más de 30 términos, ¿no? De cómo en Bolivia se les llama a los homosexuales, y digamos
por ciertas características, ¿no? Desde, digamos, desde la visión del más ario hasta el más indígena, ¿no? Entonces, las descripciones que él había encontrado en el argot popular las convirtió en descripciones poéticas, ¿no? Con datos interesantes sobre, digamos, cómo se origina el insulto, cómo se clasifica racialmente a través del insulto, y, digamos, hay todo un experimento ahí muy interesante que yo sí consideré desde un momento, digamos, hacer una edición mucho más masiva de este diccionario, incluso si se puede trabajar luego en una propuesta que le estamos haciendo, digamos, de no solamente que sea de Bolivia, sino de pronto se puede conseguir a algún escritor interesado que pueda hacerlo de su propio país, es decir, de repente hacer todo un diccionario latinoamericano, quizá que sería una cosa estupenda, ¿no? Para poder trabajarlo. Es una idea maravillosa, ¿no? Yo creo, y hablo porque nos conformamos también Crónicas de la Diversidad, es una propuesta muy interesante, ¿no? Sí, el diario, perdón, el diccionario Marica es este texto, ¿no? Para quienes nos están viendo, de la Fundación Editorial Kiswa. Entonces, este tipo de libros, este tipo de diccionarios, este tipo de propuestas artísticas son muy necesarias también dentro de estos espacios, ¿no? Qué bueno que Edgar Solís Guzmán esté dispuesto a seguir compartiendo más de sus escritos y a su investigación. ¿Qué otras cosas más están por venir por parte de la editorial Cascahueso? Sabemos también que ustedes han editado uno de los primeros, si no es el primero, uno de los pocos también, porque es un tema poco tratado, de cuentística de la temática lésbica, una tarde de la que no nos acordamos, ¿no? De Mariela Flores. Sí, con Marilia Flores trabajamos, yo creo que ha sido, hace 8 años o 9 años. Bueno, siempre recibimos manuscritos, ¿no? Nos están mandando de todas partes de Latinoamérica manuscritos para evaluar. Entonces ella igual hace 8 años nos escribió para evaluar su libro, y era un texto, era una chica, bueno, era una escritora bien jovencita, con 20 años, había escrito y tenía un manuscrito de casi 1000 páginas, ¿no? Extenso. Entonces lo que había pasado con ella es que en Lima había mandado ese manuscrito y había sido rechazado por la cantidad de páginas, ¿no? Porque es una cosa increíble y casi, bueno, no se publica en el Perú un libro con esas características. Creo que el último que se ha publicado es La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez, que tiene 1000 y tantas páginas. Y después, anteriormente, bueno, El pez de oro de Gamaliel Churata, que también tiene esa cantidad, pero no hay escritores que se arriesguen a eso. Entonces, claro, la revisión de un texto no consiste en que también uno recibe el texto y aprueba la publicación de todo. Lo que hicimos es leer primero para ver si es que hay talento, ¿no? Porque es una escritora joven que recién, digamos, quiere salir a la luz, y me imagino que uno cuando está empezando no entiende muy bien de estas cosas. Entonces hemos leído con calma el libro, hemos visto que tenía unos relatos muy interesantes que abordaban obviamente la temática lésbica, y dijimos, bueno, ¿por qué no juntamos los textos que tienen esta temática y lo demás lo dejamos para que se pueda seguir trabajando, para que la misma autora pueda seguir corrigiendo? Entonces acordamos con ella hacer eso, ella estuvo de acuerdo, y entonces seleccionamos los mejores textos que ella tenía y le dimos la unidad del tema lésbico, ¿no? Entonces una vez que tuvimos la selección, ya empezamos a trabajar lo que era la corrección de los textos, ¿no? Darle un poco más de notoriedad a los personajes principales, ¿no? Sacar los momentos más importantes de cada relato, ¿no? El clímax, la psicología del personaje, bueno, ese tipo de cosas que ya lo trabajamos en cuanto
a lo que se refiere a corrección, ¿no? Porque, digamos, cuando nos llega un manuscrito y aceptamos trabajarlo, digamos, lo tenemos que hacer como si estuviéramos preparando un plato de comida, ¿no? O sea, por partes y, digamos, tratando de que cada ingrediente sea importante para que el libro salga muy bien, ¿no? De eso nos preocupamos bastante. Entonces, eso es lo que hicimos con ella, ¿no? Y maravillosamente salió el libro bien y bueno, esperando de que ella continúe escribiendo, ¿no? Como todos los escritores de nuestro catálogo, ¿no? Que estamos pendientes de ellos. Algunos escriben bastante y otros pues se demoran un buen tiempo, eso ya depende de cada escritor. Sí, y entre todos estos autores, tal vez de alguna manera, quien más resalta es la amistad que tuviste con Osvaldo Reynoso, ¿cierto? Aquí en Crónicas de la Diversidad le hemos dedicado gran cantidad de artículos, comentarios, entrevistas, y también por mi parte, ¿no? Yo formo parte del Círculo de Investigación de Literatura Latinoamericana Osvaldo Reynoso aquí en Lima, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y siempre nos ha interesado, ¿no? Explorar la obra de Osvaldo en todos sus aspectos. ¿Cómo fue la amistad que tuviste con él? ¿Cómo viste actualmente Osvaldo Reynoso en Arequipa, no? Mira, sí, bueno, mira, la amistad primero empieza con la admiración. Cuando yo estaba en el colegio todavía existía el curso de literatura, no creo que ahora ya no existe, lo cambiaron por un curso que se llama comunicación. Y en el colegio, cuando estuve en tercer año de secundaria, leí uno de sus cuentos, porque tercer año nos enseñaban literatura peruana, entonces había toda una colección de cuentos, ¿no? Ahí leía a Ribeiro, a Enrique Congres Martin, Mario Vargas Llosa, y dentro de ellos también estaba Osvaldo Reynoso, ¿no? Leí uno de sus cuentos que me gustó mucho y siempre lo he tenido en consideración, digamos, para buscar su obra ya cuando estaba en la universidad. Y cuando me volví editor, ya más allá de buscar su obra era buscarlo a él, conocerlo, ¿no? Entonces en Arequipa era un poco difícil encontrarlo, casi nadie te daba alguna noticia de su paradero, a lo sumo que vivía en Lima, ¿no? Entonces en el año 2011 estuve en Lima, fui a presentar un libro en la Feria Internacional del Libro, fui a presentar la obra completa de Edgar Guzmán, un poeta poco reconocido hasta esa época que sacamos el libro, y tenía un stand de autor. En esa época la Cámara Peruana del Libro les daba a los autores un stand, ¿no? Para que puedan dar autógrafos, conferencias, tomarse fotos, etcétera, ¿no? Entonces ese año le dieron a Osvaldo, entonces me acerqué a él y me presenté, hablamos y lo que pasa es que él iba solo unos momentos, el stand estaba vacío, ¿no? Entonces pregunté y me dijeron, mira, tal hora viene, está ahí media hora y luego se va. Y entonces lo esperé y me di cuenta, bueno, me dijo, flaco, espérame un rato. Y ya pues había una cola de gente que solamente iban a comprar su libro. Entonces él sacaba su maletín, sacaba sus libros en la mesa y la gente se acercaba a comprar y él firmaba, ¿no? Entonces pasó la media hora y me llevó al café de la feria. Y ahí estuvimos toda la tarde conversando. Y me contó una anécdota, ¿no? Me dijo que él tenía sus libros porque se autopirateaba. Como los derechos de autor son pocos, la cantidad de dinero es poca, entonces lo que él hacía era decirle al editor que en lugar de darle dinero le dé libros, pero una cantidad bastante elevada, ¿no? Es decir, a cierta editorial les decía, oye, vas a imprimir 1000 libros de Octubre no hay milagros, ya, saca 2000 y me das 1000 para mí, ¿ya? Y ya no me debes nada de dinero en derechos de autor.
Entonces esos 1000 libros él los llevaba a su casa y en sus viajes, ¿no?, cargaba con toda su obra y los vendía, y obviamente ganaba mucho más dinero que cobrando derechos de autor a las editoriales, ¿no? Estuvimos, como te digo, conversando bastante rato. Me habló mucho de su vida, ¿no?, de la época que le tocó vivir, lo que había pasado en Arequipa, lo de su familia, ¿no?, que era de origen de Arica, Tacna, o sea, de diversos lugares. Claro, yo le propuse en ese momento, yo quería reeditar El escarabajo y el hombre, porque me parece que es su mejor obra, ¿no?, su mejor libro, en el sentido de la experimentación, del lenguaje poético, de la visión del mundo, que además lo tamiza en 3 historias, ¿no? La del escarabajo en sí, la del el profesor que se encuentra con el alumno, y la de estos borrachos que están apostando si el escarabajo cruza la autopista o no. Pero yo tenía 2 ediciones de San Marcos, y había conseguido hace poco la primera edición que salió con la Cantuta, donde tiene unos dibujos, y también el inicio de la novela es absolutamente diferente, ¿no?, en el sentido de la disposición tipográfica. Entonces yo le propuse eso, le dije a Osvaldo que me interesaba reeditar el libro, pero como la edición Príncipe. Entonces lo que él me dijo es que en ese momento los derechos de autor los tenía la editorial San Marcos, y que si quería publicar el libro tenía que contactarme con la editorial San Marcos. Entonces no se dio ese proyecto, pero me dijo que él tenía también un inédito que yo regresé a Arequipa, y mi socio en esa época tenía un socio en la editorial, él se quedó en Lima, y él continuó las conversaciones con Osvaldo. Entonces Osvaldo le cedió el texto, ¿no?, que luego sacamos el 2012, ¿no? De ahí lo he vuelto a ver a Osvaldo el 2012 lo volví a ver, al año siguiente, porque también ese año hice una antología de cuentistas arequipeños que lo publicó la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, y lo distribuyó a nivel de todas las bibliotecas de la región Arequipa. Entonces yo quería también incluirlo a Osvaldo en esa antología, porque trataba de escritores vivos de la región, y que estaban dispersos, ¿no?, unos en Lima, otros en el extranjero, en España o en Alemania, como Teresa Ruiz Rosas, Jorge Eduardo Benavides, que vive en España. Incluso me contacté con Carmen Balcells para pedirle el permiso de un cuento de Mario Vargas Llosa, y a unos escritores que radican acá en Arequipa. Fueron 17 cuentos. Entonces yo lo volví a llamar para conversar sobre ese proyecto, y también estuvo encantado, ¿no?, porque en las antologías que se hacen en Arequipa a veces tampoco lo consideran, ¿no?, ya sea por la temática o porque consideran de que él el hecho de no vivir en Arequipa, pues no pertenecería, digamos, no estaría presente en el desarrollo de la literatura arequipeña. Entonces yo dije, bueno, a mí sí me gusta, y él ha nacido en Arequipa y merece también estar en un lugar en la literatura arequipeña. Entonces hablé con él, y ya pues accedió. Entonces sacamos esa antología, y estuvo acá en Arequipa en la biblioteca del gobierno regional, y volvimos a conversar con él, y creo que fue la última vez que lo volví a ver. Esa es un poco la historia de mi amistad con Osvaldo. Sí, creo que todos quienes lo conocimos de alguna manera ha marcado una parte importante de nuestras vidas, ¿no? Él justamente hablaba de este impacto de las editoriales, o de la espera de nuevos libros que iban a Arequipa, ¿no? ¿Cómo es el movimiento editorial por Arequipa? Aparte de que sea previo a la pandemia, ¿no?, como tú dices, sea un poco estancado de alguna manera, pero Arequipa es una región muy prolífica en su actividad literaria. ¿Cómo era antes de la pandemia
el movimiento editorial en Arequipa? Mira, bueno, nosotros empezamos porque hubo todo un boom literario en el país, ¿no? En el año 2000, 2002, 2004, empezaron las editoriales en Lima, Estruendo Mudo, Borrador, Casa Tomada, editoriales que de alguna manera eran parte también de un proceso latinoamericano. Nosotros dijimos, bueno, hay todo un movimiento editorial y también en Arequipa necesitamos que haya un movimiento editorial, porque previo a esto yo llegué a Arequipa el año 1998 y también había todo un movimiento poético, porque además Arequipa es la segunda región que tiene una escuela de literatura y lingüística, cosa que no hay fuera, en otras regiones no hay, solamente en Lima, ¿no? San Marcos, la Católica, y entonces veíamos este movimiento, veíamos a los poetas con sus recitales, con sus plaquetas, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una editorial también para darles una plataforma a estos escritores que de alguna manera necesitan que sus libros se expendan al público formalmente? Entonces, durante todo este periodo, ¿no? Desde el año 2004 hacia adelante, han habido varios movimientos con propuestas editoriales, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, el grupo editorial de Dragostea, que también, por ejemplo, hicieron una antología, si no mal recuerdo, de literatura no heterosexual. O sea, tenían ese tipo de... hicieron una traducción de Valeria Solanas, por ejemplo, ¿no? Eran propuestas que le empezaron a dar a Arequipa todo un movimiento editorial muy importante. Surgió el grupo Aleteia, ¿no? Más adelante, cuando Artur Ceballos se distanció de la editorial, sacó La Travesía. Ahora hay nuevas propuestas como, por ejemplo, Cuervo Editores, como Quimera, como, bueno, no recuerdo ahorita, pero digamos 5 o 6 editoriales que de alguna manera le han dado un lugar importante en el panorama nacional a Arequipa como una ciudad donde también hay un movimiento cultural y editorial. Entonces, desde la última década, desde el 2010 para adelante, ese movimiento se ha visto, digamos, se ha visualizado en todo caso en la macrorregión sur, porque además han empezado a haber circuitos para generar públicos lectores. Por ejemplo, en Juliaca, los amigos de Hijos de la Lluvia, una editorial de allá, empezó a hacer una feria regional donde llegamos varias editoriales del sur, desde Tacna hasta Arequipa. Se empezó a hacer ferias en Puno, luego surgió la Feria Internacional del Libro de Cusco, la Feria Internacional del Libro de Arequipa, que también conglomeraba el movimiento editorial del sur. Entonces, eso creo que nos ha fortalecido, y por lo menos en Arequipa somos 3 o 4 editoriales que de alguna manera no hemos decaído, seguimos editando, seguimos publicando, seguimos ampliando nuestro catálogo, dándole un poco más de fuerza y peso, ¿no? Porque además ya con las iniciativas del Ministerio de Cultura, como por ejemplo organizar ellos la Feria La Independiente, donde es una forma muy incluyente para visualizar todo el panorama editorial del país, ¿no? Porque es una feria que visibiliza a editoriales que a veces uno no podría fácilmente llegar a conocer, ¿no? Editoriales de Tarapoto, Piura, Trujillo, van las editoriales del sur y las de Lima, entonces compartimos experiencias, compartimos catálogo, compartimos formas de ver la edición en el país, que eso trasciende a discutir un poco el problema de la ley del libro, y en nuestro caso también ver el panorama de la lectura en el país, ¿no? Medir la capacidad lectora del público peruano, y obviamente
en regiones donde a veces la presencia del Estado no es tan visible. Para eso, digamos, estamos nosotros, ¿no? Hemos asistido en el sur a eventos súper pequeños que sería muy difícil que editoriales grandes, digamos, apuesten por ello. Nosotros, sin embargo, sí hemos ido para interesarnos mucho en el público lector, que finalmente es a donde llegan nuestros libros, ¿no? Que es la comunidad lectora. Entonces tenemos una visión de la comunidad lectora sureña, ¿no? Un lector puneño es diferente a un lector cusqueño, es diferente a un lector moqueguano, ¿no? Pero esa perspectiva también nos ayuda a entender qué es el país, ¿no? Cómo está conformado el país, y cómo cada región también tiene su propia forma de ver su literatura, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, no se consume mucha literatura arequipeña, ¿no? Literalmente hablando. En Puno sí se consume mucha literatura puneña. En mi catálogo tengo varios autores puneños que cada vez que voy a Puno vendo muy bien allá a estos autores de Puno. Entonces, por ejemplo, ese tipo de diferencias no existen. En Moquegua, por ejemplo, no existía un canon literario moqueguano. Sin embargo, empezamos a publicar algunos escritores de allá, y ahora que hemos estado en ferias de Moquegua, nos damos cuenta que hay gente muy interesada en descubrir, en saber qué escritores tienen. Entonces, así vamos catalizando cada vez que nos movemos en alguna ciudad pequeña acá en el sur. Y eso nos permite, digamos, seguir todavía teniendo presencia, seguir ampliando nuestro catálogo, y seguir apostando también por la comunidad local, ¿no? Que es muy importante. Sí, por supuesto, ¿no? El lector, al fin y al cabo, es el receptor de todo este trabajo, ¿no? Conjunto que hay de las editoriales con los autores. ¿Y cómo es el lector arequipeño en este caso, ¿no? ¿Es conservador, tal vez? ¿O abierto a estas nuevas propuestas, ¿no? A la temática LGTBI, anarquista u otras, ¿no? Que de alguna manera tengan una manera de provocación con la realidad, con el status quo? Sí, bueno, el lector arequipeño sí es absolutamente conservador, y digamos es conservador, pero con una cosmovisión cosmopolita, ¿no? O sea, es conservador porque no se fija mucho en el contenido diverso que uno pueda ofrecerles, ¿no? Pero es cosmopolita porque pues puede leerte, no sé, a escritores europeos que solo podrían venir por alguna editorial como Impedimenta, o de repente Tusquets, digamos, una de las más conocidas, o Anagrama en todo caso, ¿no? Es cosmopolita así, mostrando de que conoce a tal escritor que a veces la gente común no los conoce, y cuando tú le muestras algún libro del movimiento LGTB, por ejemplo, ¿no? Como que tienen cierta resistencia, y se le sale lo conservador, ¿no? Y bueno, yo en mis redes sociales sí a veces causó polémica por hacer algunas declaraciones acerca de la gente, del poblador arequipeño en sí, porque claro, lo conservador en el fondo los transforma en fascistas, ¿no? O sea, hay una pequeña sociedad arequipeña muy fascista. Ahora que tenemos problemas con el sistema de salud en la región por culpa del gobernador regional, lo que hace la sociedad arequipeña es tratar de llevarlo a la hoguera al gobernador, pero no se hacen hasta ahora un mea culpa de saber por qué, cómo es posible de que haya salido este gobernador es elegido, y es justamente por su racismo. O sea, Arequipa, yo calculo que más del 80% de la población arequipeña es inmigrante, son pobladores que han venido de Puno, de Cusco, pero no de las ciudades, sino de comunidades, ¿no? de ciudades bien pequeñas que también están abandonadas. Entonces han llegado a Arequipa y están asentadas, digamos, en la periferia arequipeña, en el cono norte de Arequipa, por ejemplo. Entonces ellos tienen otra visión y no se sienten ser parte de la gran urbe que es Arequipa, que es la ciudad metropolitana, ¿no? Y viene un candidato como el actual gobernador que habla en quechua. O sea,
es fácil de que este poblador que no se siente identificado con la élite arequipeña de abolengo, ¿no? Vote por este tipo de gobernador y la sociedad arequipeña que está muy ligada pues, ¿no? al poder político, al poder cultural de Arequipa, no se dé cuenta que es por ello, por su fascismo, por su racismo, ¿no? Que ellos mismos hayan provocado este tipo de resultados, o sea, no hayan sido inclusivos con esta nueva sociedad arequipeña, no los han incluido en sus proyectos, ni culturales, ni educativos, ni sociales, etcétera. Entonces, eso ha causado justamente por ser racistas y por ser conservadores, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy de Arequipa, yo provengo del norte del Perú, y no me siento, digamos, tan identificado con esta sociedad conservadora de Arequipa, así que trato de alguna manera de discutir, de llevar al plano de la discusión para que Arequipa también se transforme, tenga otra visión, no solamente de la ciudad, ¿no? Porque a estas alturas Arequipa sí es una ciudad inmensa, sino también de todo lo que conlleva que se construya un tipo de sociedad, ¿no? Dentro de una metrópoli como es la ciudad, ¿no? Recuerdo hace años cuando fui al Centro Cultural de España, y en esa época lo dirigía una persona que era originaria de Arequipa. Entonces le conté del proyecto editorial y me dijo que era fabuloso, que le parecía fantástico, y sin embargo llegado un momento donde me preguntó dónde había nacido, en referencia, digamos, a qué distrito de Arequipa. Entonces yo le digo, mira, yo soy del norte de Perú, y inmediatamente me miró y me dijo, ¿y qué haces en mi ciudad? Entonces ahí entendí, ¿no? este dilema conservador de los arequipeños, ¿no? De este chauvinismo, de hablar siempre del arequipeño nato, ¿no? Entonces, bueno, eso me sirvió para más o menos saber culturalmente cómo me iba a confrontar con la sociedad arequipeña, y siempre lo hago. Y como te contaba, ¿no? Ahora vamos, digamos, impulsando narrativas diferentes, disidentes, ¿no? Cuestionadoras, de más de ofensiva, ¿no? Para tratar de incluir a una, digamos, de ser más inclusivos con la sociedad en general, ¿no? Porque también hemos sido partícipes de algunos eventos que se han desarrollado en los conos, por ejemplo, algunas ferias pequeñas que se han hecho por allá para también ver la problemática por la que están pasando, y así, ¿no? O sea, tratar de darle otro rostro a la ciudad, ¿no? Otro rostro, porque después de Lima, o sea, Lima en los años 80, digamos, cambió su rostro también por la inmigración. En Arequipa ha pasado lo mismo, pero ya en los años 90, una década después, pero hasta ahora los arequipeños todavía no pueden resolver eso. Pero si nosotros que no somos de Arequipa y estamos estamos desarrollando un aspecto cultural en la ciudad, pues es también propicio para poder incluir a gente que ha estado excluida, ¿no? Y es un tanto paradójico lo que comentas, puesto que tú bien dices que ellos prefieren leer cuestiones externas, ¿no? Ya sea internacionales, pero según lo que dices, hay una identificación muy arraigada con la capital, ¿no? Es decir, con la propia ciudad de Arequipa, ¿no? Como centro de todo para los hermanos arequipeños. ¿Tú crees que el libro más leído de ahí de Arequipa sea un libro de un arequipeño, tal vez? Existe uno puede suponer eso, ¿no? No es fácil responderte, porque verás, por ejemplo, en el High Festival la gente hace cola para comprar libros de los invitados, ¿no? Sin embargo, los que venden más libros son los escritores más mediáticos, los invitados más mediáticos, ¿no? Y de alguna manera los extranjeros, los que vienen de Europa, por ejemplo,
que causan, me imagino, algún tipo de impresión, ¿no?, en la comunidad lectora arequipeña. Entonces, no tengo cifras exactamente de qué libros se esté leyendo muy bien en Arequipa, pero de autor arequipeño no creo que haya alguno. En mi catálogo tengo casi 40 escritores arequipeños, y a todos los he ido, la comunidad de que adquiere estos libros, o sea, los va adquiriendo de a pocos, no es que un libro salga y se agote instantáneamente. Digamos, todavía no hay una forma, digamos, de que estos escritores puedan ser visibilizados en toda la región, en toda la ciudad metropolitana, porque la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Arequipa, era una buena plataforma para ya hacer esto. Sin embargo, dejó de realizarse y recién el año pasado volvió, después de 5 años, ¿no?, de no realizarse. Entonces, recién ahora vuelta, tenemos la oportunidad de utilizar la Feria Internacional para poder ofrecer, digamos, la obra de un autor arequipeño al público arequipeño. Entonces, es retomar un trabajo que ya lo queríamos hacer antes, pero se interrumpió. Y quizá ya más adelante podamos medir y decir, oye, mira, tal escritor arequipeño, ¿no?, es un bestseller, se vende muy bien, ¿no? Porque cuando publicamos el libro de Osvaldo, por ejemplo, la acogida fue normal como cualquier otro escritor del catálogo. Cuando viene Mario Vargas Llosa a Arequipa, igual creo que vende el promedio que venden en las librerías grandes, ¿no?, como SBS y Crisol, que son las únicas 2 librerías grandes que hay en Arequipa. Y así, digamos, vienen otros escritores como Jorge Eduardo Benavides, o en este caso el año pasado vino Teresa Ruiz Rosas, una escritora arequipeña que vive en Alemania. Entonces ves también, ¿no?, o sea, no son grandes mayorías que vayan a ver a su escritor, pues, consagrado, ¿no? Entonces, es un poco difícil hablar de. Yo creo que en Lima sí, por ejemplo, ¿no?, tienes a un Renato Cisneros que sí hace todo un bolondrón en una feria de libros, pero aquí todavía no se ha visto esto con los escritores de Arequipa, ¿no? Entiendo. Para ya finalizar, sabemos que pronto se iba a publicar Sarcoma, este texto, ¿no? ¿De qué va? ¿Y qué más sigue, no? Este texto es de Edgardo Solís. ¿Y qué más sigue para la editorial Cascahuesos en los meses siguientes, no? Por favor, también invita a quienes nos ven a que dónde pueden encontrar tus textos, los de la editorial, y cómo pueden hacer para contactar con la editorial. Ya, mira, empezamos por lo último. Cualquier tipo de contacto, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter, Cascahuesos Editores. Nuestros libros en Arequipa están en librerías SBS, en librería Lector y en la librería Licántropo. En Lima estamos trabajando también con librería SBS y el Fondo de Cultura Económica, con esas 2 librerías. Proyectos está el trabajo que te mencionaba con Edgar Solís de Bolivia para sacar Sarcoma, ¿no?, que es también su siguiente texto irreverente, también pero es una temática más de las enfermedades, digamos, que se dan bueno, es que él es ¿enfermedades de transmisión sexual? Sí. Él es, bueno, pero trasciende, digamos, a la literatura en sí, a su escritura, ¿no? Porque además, como te contaba, él estudió medicina, él es médico. Y estamos también con lo del diccionario Marica, que queremos retomarlo porque sí es un proyecto más ambicioso, ¿no?, que necesitamos un poco más de tiempo. Hablamos en algún momento con Norma Mogrovejo, que es
es una escritora de Juliaca que radica en México, que también ella es del movimiento LGTB de México, pero más bien ella ha hecho algunos libros, algunas compilaciones sobre el amor libre y el poliamor. Entonces, con ella en algún momento hablamos también para ver si reeditamos alguno de sus textos que ya se han publicado, no solamente en México, sino en España, ¿no? Tiene mucha presencia de allá, es muy visible en el movimiento LGTB. Y bueno, básicamente por ahora es eso. Digamos, en algún momento hemos hablado también con Héctor Hernández Montesinos, ¿no? de Chile, que es un poeta homosexual, que es uno de los grandes poetas contemporáneos, para publicar temas de que él ha estado haciendo ha estado publicando unos textos que tienen que ver un poco con la crónica y el diario personal, ¿no? Entonces, si en algún momento hablamos con él para sacar digamos, algunos textos mínimos, porque lo último que él publicó es un texto muy grande. Entonces le dijimos, mira, solo queremos de cierto lineamiento sacar una especie de antología, ¿no? Para poder promover este tipo de, porque es una especie, como te decía, de crónica y autobiografía que nos parece muy interesante. Y bueno, seguir ahora, como te contaba, explorando, leyendo, metiéndonos en foros para seguir viendo qué otro tipo de textos podemos ofrecerle a la comunidad lectora. Genial, sí, muchas gracias. Yo sé que a través de esta entrevista muchas personas van a poder conocer la editorial Cascahuesos y la alternativa editorial que supone, ¿no? Tratar tantos temas muy interesantes y también muy necesarios para la reivindicación de la comunidad LGTBIQ, de la disidencia sexual y de género aquí en el Perú. Y por qué no en Latinoamérica. Los proyectos en los cuales presentas son muy prometedores y nada, desearte lo mejor. Muchas gracias, José, por tu participación en esta entrevista y espero que se vuelva a repetir muy pronto. No, gracias a ti, Nathaniel, y también a Crónicas de la Diversidad. Ya saben que estamos para apoyarnos y siempre dispuestos a conversar con ustedes. Muchas gracias, y gracias también a tu público por estar viéndonos o chequeándonos en algún momento, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Que tengas buen día. Nos vamos comunicando. Bueno, chao. Un abrazo. Chao.